Buen domingo, Iglesia de Jesucristo. Qué lindo poder seguir con nuestra serie de los artículos de fe que hemos estado estudiando este verano y poder hacerlo por este medio, ¿sí? Hoy nos toca un tema súper relevante ante la situación que estamos viviendo, ¿sí? Vamos a estar hablando de la iglesia, es el artículo número 11, y vamos a estar hablando y viendo qué dice la palabra de Dios acerca de la iglesia de Jesucristo. Y la pregunta, la gran pregunta que tenemos es, ¿quiénes somos ahora como iglesia? Y la palabra de Dios nos va a estar revelando muy puntualmente cuál es nuestra identidad como iglesia de Jesucristo. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Hebreos 10, 19 al 25. Vamos a leer rápido lo que dice. Esto es precioso porque nos identifica y nos clarifica muchos puntos como iglesia. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, bendice la exposición de tu palabra, y en este momento, Señor, queremos entender cuál es el rol de la iglesia en el mundo en que vivimos, y, Señor, más importantemente hoy, cuál es mi rol en esta iglesia que has establecido. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento, muchos líderes alrededor del mundo se están preguntando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora como iglesia, quiénes somos? Y no es una pregunta teológica, no es una pregunta filosófica. Hoy por hoy es una pregunta muy práctica, porque ante la pandemia global y el hecho de que muchas iglesias no pueden abrir sus puertas, no nos podemos congregar, nos estamos replanteando cómo va a seguir esto y qué rol puede llegar a tener la iglesia en el mundo actual. Entonces es importante entender cuáles son nuestros roles y cuál es nuestra identidad. Y hay 4 cosas que vamos a estudiar hoy que identifican nuestra misión en la iglesia. Muchas veces vemos que iglesia significa estadios llenos, música muy contemporánea o apóstoles muy renombrados, milagros y señales, pero la palabra de Dios nos identifica de otra manera. La primera cosa que tenemos que saber, que como iglesia de Jesucristo, nuestra confesión es fundamental, ¿sí? Mateo 16, 13 al 18, ahí vemos que Jesús está preguntándole a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y los discípulos contestan diciendo, algunos dicen que sos Juan el Bautista resucitado o Elías, otros dicen que sos Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús les hace la pregunta puntual y nos hace la misma pregunta a cada uno. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pregunta que tenemos que contestar, hermanos. Pero responde Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde, bienaventurado sos, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación divina. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Entonces, en esta escritura y otras paralelas escrituras, y también analizando toda la palabra de Dios, vemos que Jesús está diciendo que sobre la declaración del señorío de Jesucristo, Él va a edificar su iglesia. Sobre esa confesión de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo va a edificar su iglesia. Históricamente, algunos se han confundido diciendo que Jesús edificó su iglesia sobre Simón Pedro. Pero vemos acá que no es sobre la persona de Pedro, sino la declaración de Pedro de que Jesús es el Señor. Y nosotros creemos en la iglesia, la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor. Y cuando yo estoy hablando de iglesia hoy, no estoy limitándome a una denominación, a nuestra denominación. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo y primordialmente aquellos que confiesan y viven como Jesús, como Señor. Entonces, Jesús es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, no es un apóstol, no es un fundador de iglesia, no es un gran evangelista, un líder, no, ni siquiera es el gobierno de la misma iglesia. Jesucristo es el Señor y el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Interesante que decimos eso, hermanos, porque muchas veces el mundo deja de creer en Jesús como Señor, no por lo que ve en las iglesias, sino por lo que ve en nuestras vidas. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, sin embargo, nuestra vida muestra secuelas o áreas donde Jesús no es el Señor y no es el dueño, la gente deja de creer en nuestra confesión. Es nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad de fe permitir que Jesús realmente sea Señor de cada área de mi vida. Y soy un testamento vivo de esta confesión que nos identifica. Así que nuestra confesión nos hace únicos. No todos los caminos conducen a Dios, no todas las fe, no todas las religiones conducen a Dios. Jesús fue contundentemente contrario a esto cuando dijo que sobre la declaración de su señorío se va a edificar la iglesia. Esta confesión nos hace únicos. La segunda cosa que nos hace únicos es nuestra expresión. Y cuando hablamos de expresión, muchas veces nos confundimos pensando que una iglesia puede cantar con batería y con aplausos y otra iglesia puede demostrar su alabanza y su adoración con himnos. Podemos tener liturgias diferentes, estilos diferentes, contextualizados. Podemos entrar en una iglesia donde se leen las oraciones y nos puede gustar o no, pero nuestra expresión no depende de eso. Cuando nosotros hablamos de la expresión de la iglesia, estamos hablando de nuestro rol de proclamar la palabra de Dios. Y si ustedes notan, en los órdenes de culto, nosotros intentamos que la predicación de la palabra sea el centro o el punto más alto de un culto, porque esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos como iglesia la responsabilidad de proclamar la salvación, de proclamar la segunda venida de Cristo, de proclamar la posibilidad de vivir una vida santa en este mundo, victoriosa cristiana, como hablamos la semana pasada. Es nuestra responsabilidad y nuestra expresión proclamar la palabra. Y es importante entender que la iglesia no salva. La iglesia no puede salvar a nadie. El único que puede salvar es Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Pero sí es nuestra responsabilidad proclamar la salvación. Y cuando nosotros dejamos de hacer eso,
Puede ser muy linda la iglesia, puede ser muy actualizada, puede ser muy moderna, pero cuando dejamos de expresar la palabra de Dios honestamente, basado en la verdad, cuando nosotros fallamos en la proclamación de la palabra, no estamos siendo la iglesia. A pesar de utilizar todo el lenguaje o todo el estilo cristiano habido y por haber. Nuestra responsabilidad está en nuestra expresión de la palabra de Dios. En tercer lugar, nuestra misión. Y dice que la misión de la iglesia en el mundo es compartir la obra redentora y el ministerio reconciliador de Cristo en el poder del Espíritu. Hermanos, nuestra misión, a pesar de que estamos en casa, y los felicito, no es quedarnos en casa en cuanto a nuestra misión. Nosotros tenemos que estar reconciliando constantemente al mundo a Cristo. Nosotros tenemos esa responsabilidad, la responsabilidad de hacer discípulos, de evangelizar, de educar, de mostrar compasión, de trabajar a favor de la justicia y declararnos en contra de todas las obras injustas que hay en este mundo. Y hay muchas, pero este miércoles nosotros nos paramos en contra de la matanza de los niños por nacer y declaramos que creemos en la vida. Y eso es parte del rol de la iglesia, es hablar en contra de las injusticias. Y no solamente esas, sino otras injusticias, el maltrato de niños y muchas otras cosas, que nosotros tenemos la responsabilidad de reconciliar el mundo perverso y perdido con un Dios santo y puro. Y esa responsabilidad, a pesar de la situación en la que nos encontramos, no termina. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser contagiosos en lo positivo. Tenemos que ser cambiadores de este mundo. Nosotros tenemos que ser contagiosos no de un virus, sino del amor de Cristo, de la reconciliación. Tenemos que ser activos. Y hermanos, voy a decir algo fuerte, pero no basta con solamente reenviar palabritas vacías, textos fuera de contexto, cadenas de palabras positivas. No, hermanos, nosotros para realmente cumplir nuestra misión tenemos que empaparnos con la palabra de Dios y realmente hablar cosas verdades, cosas que son ciertas, cosas que son basadas en la palabra de Dios y no en pensamientos ligeros. Me he reído mucho con ustedes en algunos memes, pero tenemos que ser cuidadosos. Cada palabra que decimos en las redes, y más hoy cuando estamos aislados, cada palabra tiene que ser cuidadosa y tiene que ser hacia la misión de reconciliación con el mundo. Los animo a medir sus palabras y empaparse con la palabra de Dios. Por último, somos una iglesia con una realidad, y nuestra realidad es contemplar que somos una iglesia histórica, pero también somos una iglesia relevante. Hermanos, hoy esta manera de ser iglesia puede ser angustiante para algunos, pero yo les animo a no angustiarse, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia que puede ser iglesia perseguida, puede ser una iglesia escondida, puede ser una iglesia aislada, pero nunca deja de ser una iglesia relevante. Somos actuales para el mundo y nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz en los tiempos que nos toca vivir. No podemos quedarnos con el pasado. Somos la iglesia de hoy, la iglesia de Jesucristo. Quiero bendecirlos, quiero animar a cada uno a seguir al Señor.
Los quiero mucho. Bueno, hermanos, después de estudiar algunas características de la Iglesia de Jesucristo, te quiero animar personalmente en esta semana. Estamos todos con la cuarentena. Espero que se estén quedando en casa y estén siendo obedientes a nuestras autoridades. Pero mientras están en casa, quiero animarles a hacer 3 cosas. Hermanos, este tiempo se va a acabar y si no aprovechamos bien este tiempo que tenemos de estar con nuestras familias, de estar en casa, de estar con otros tiempos y posiblemente sin una agenda diaria que cumplir, si no aprovechamos esto que parece una maldición, pero en realidad Dios nos está dando este tiempo en casa, entonces nos vamos a arrepentir. Quiero animarles a hacer 3 cosas. Primeramente, independientemente de su situación en su hogar, yo le quiero animar a que ponga música de alabanza, que lea y estudie la palabra de Dios, que se empape profundamente con la palabra de Dios. Que si tienen niños en casa, yo le prometo que este tiempo en sus memorias puede llegar a ser el tiempo más bendecido de su niñez. Si nosotros pasamos tiempo con ellos, nos reímos con ellos, jugamos, oramos, tome un tiempo devocional cada día con su familia. No tiene que ser largo, no tiene que ser denso, pero estudien la palabra de Dios juntos. Los niños pueden agarrar papeles y hacer textos bíblicos en diferentes colores y decorarlos y ponerlos en la casa. Y esto puede ser un tiempo muy, muy especial donde Dios te está dando oportunidad de edificar en tus seres queridos, porque los tenés y están ahí, no se pueden escapar, sin ser pesados, sin ser incoherentes. Tratemos de edificar en ellos una base de fe. Hágalo, hermano. Eso es número 1. Segundo, quiero que usted medite y le pida al Señor una perspectiva muy especial, muy sabio y perspicaz para hablar con aquellos que usted conoce que no conocen al Señor. Este es un momento único de mucho pánico y mucha angustia, especialmente en aquellos que no tienen una fe sólida en Jesucristo. Y muchas veces lo tapan con memes o con chistes o de diferentes maneras, pero puede ser si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, que el Señor le guíe a orar por alguien o a guiar a alguien a conocer más acerca del Señor. Entonces, estate atento a lo que el Espíritu Santo te movilice a hacer en la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Y en tercer lugar, quiero que tomen como su misión ser de ánimo para otro cristiano. Cada uno está en una situación diversa. Hay algunos que están enfrentando pérdidas en el medio de este tiempo tan caótico. Hay otros que están con muy poca economía o en una situación de salud decadente. Y realmente, a pesar de creer en Jesucristo y tener sólida su fe, muchas veces uno se puede sentir muy solo y muy abandonado. Entonces te animo, sé fuente de ánimo, de compañerismo, a pesar de que estamos con estas distancias y estamos teniendo que manejarnos por las redes. Pero gracias a Dios tenemos acceso, tenemos contacto con nuestros seres queridos y nuestros amigos.
Seamos de bendición. Hermano, sepa aprovechar los tiempos en los que estamos viviendo. Sepa aprovechar cada momento y sé de bendición en esta semana.